Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como les había anticipado en el audio que les envié a través de Sara, la idea de este video es poder explicar cómo armar el cuestionario, la encuesta, a través de un formulario de Google. Eh, lo que ustedes tenían que hacer, lo vuelvo a decir, y esto también lo aclaro por el tema de las fechas, es que yo puse una fecha determinada que es de una semana a la otra, porque más o menos así nos veníamos manejando, pero no importa si tienen que revisar la encuesta o la entrevista en estos días, también lo pueden subir, en ese caso les voy a pedir que me avisen o me lo pueden mandar por mensaje o a través de los mensajes de la plataforma para que revise las preguntas y que las preguntas les sirvan para poder hacer una encuesta o una entrevista que, digamos, que tenga sentido en función del proyecto que ustedes armaron. En este sentido me parece importante aclarar que la idea es que ustedes busquen a través de la entrevista y de la encuesta obtener información que no obtienen leyendo links en internet o buscando en revistas o en diarios o en libros, sino que ustedes puedan producir la información necesaria para poder argumentar de alguna manera su trabajo de investigación. Todas estas etapas en realidad llevan muchísimo tiempo de trabajo en una investigación real, incluso en un proyecto de investigación que es lo que finalmente nosotros vamos a presentar. Nuestro trabajo final va a tener 3, 4 partes bien determinadas. La primera es el marco teórico, es decir, todo aquello que existe, toda la información que nosotros tenemos sobre el tema que estamos investigando, que por supuesto no va a ser igual que el primer informe que prepararon, va a ser una parte de ese primer informe, va a ser lo que es realmente relevante para ustedes en función del objetivo de su trabajo. Después vamos a tener en ese trabajo la segunda parte que sería la formulación de la hipótesis, esa hipótesis original que ustedes escribieron, que en algunos casos corregí más o menos, en otras sugerí modificaciones, etc. Bueno, van a poner la hipótesis que les va a permitir a ustedes investigar. Luego van a poner las entrevistas, pero no las entrevistas en tanto preguntas y respuestas, sino que lo que van a incorporar al análisis de su trabajo en este informe final son los resultados que a ustedes les sirven al fin mismo de la investigación. Es decir, no me van a poner pregunta y respuesta o no van a seleccionar algunas preguntas y algunas respuestas solamente para completar el trabajo, sino que van a tener que hacer un análisis de esos resultados y decir como, bueno, a partir de la entrevista que realizamos con una especialista en ESI, podemos afirmar entonces que, ¿no? Y entonces vamos a extraer parte de lo que nos dijo esta especialista para ponerlo en nuestra entrevista, en nuestro proyecto de investigación. Perdón, estoy trabada. Lo mismo con las encuestas. Ustedes lo que van a hacer es, bueno, hacen, no sé, 20 o 25 encuestas. Y lo que van a hacer primero es analizar los resultados y decir, bueno, a ver, ¿qué personas me contestaron y qué me contestaron? Y ahí puedo empezar a hacer cruzamientos. Hay muchos que eligieron trabajar con cuestiones de violencia de género. Entonces, algunos análisis que se pueden hacer ahí es, bueno, qué interpretación hacen las personas más jóvenes, qué interpretación hacen las más grandes, qué interpretación hacen las que se reconocen como mujeres, qué interpretaciones hacen quienes se reconocen como varones. Si hubieron personas de la diversidad que respondieron a esta encuesta, también lo tomamos como una categoría de análisis. Bueno, esos cruces de información de las variables que ustedes van a encontrar en su encuesta son las que les van a permitir elaborar determinada información para decir en su informe, por ejemplo, podemos afirmar de esta manera que el 80% de las personas entrevistadas, jóvenes de Neuquén, de tal a tal edad, opinan que la violencia de género podría solucionarse de tal manera. ¿Se entiende? O sea, no son cosas que uno inventa, sino que tiene que ir como intentando generar esa información. Este es el ejercicio que estamos haciendo en el taller de trabajo intelectual y en el que también, por supuesto, en el trabajo final tienen que estar reflejados aquellos contenidos que vimos al principio sobre las distintas temáticas. Insisto, no de todas, sino de aquellas que tengan que ver con lo que ustedes están eligiendo trabajar en este momento. Hecha toda esta introducción, voy a pasar a explicarles lo del formulario. Algunos sé que ya lo saben porque lo hicieron, de hecho, de manera súper bien. Y también lo que quisiera recordarles es que la presentación que ustedes tenían que hacer tiene que constar de distintas partes, ¿no? La primera tiene que ver con la información de ustedes, quiénes son, qué están haciendo, una introducción que dice por qué van a hacer esa entrevista, que básicamente yo sé por qué la van a hacer. Digamos, es un pequeño encabezado en el que ustedes le explican a las demás personas por qué están buscando entrevistarlos o encuestarlos.
Lo siguiente es un apartado de preguntas con datos demográficos, podríamos decir, donde preguntamos edad, podríamos preguntar lugar de residencia en el caso de que sea necesario, estudios, trabajo, composición familiar. Digo, son todos esos datos que en sí no me hablan puntualmente de una persona, pero que me permiten hacer después análisis de campos de personas, ¿sí? Pensar en, bueno, ¿qué piensan los varones jóvenes entre 16 y 18 años? ¿No? Entonces, cuando yo hago la encuesta, para poder analizar esos datos, directamente voy a buscar quiénes se hayan identificado en la encuesta como varones y que tengan entre 16 y 18 años, porque me interesa esa información, por ejemplo. Esas son las variables importantes. Entonces, las encuestas que son anónimas tienen que tener esta información para que uno pueda contrastar las distintas respuestas y eso nos permite hacer análisis. Las respuestas que buscamos no están explícitas, las vamos a construir nosotros pensando por qué nos responden lo que nos responden, ¿no? Este es el ejercicio, digamos, intelectual que vamos a hacer en este taller de trabajo intelectual. Mientras que en las entrevistas, en esa primera parte, lo que vamos a hacer es poner el perfil de la persona a la que vamos a entrevistar. Si entrevistamos a un especialista de ESI, ponemos su nombre y apellido, ponemos, no es absolutamente necesario, pero podemos poner la edad que tiene. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar como ciertos indicios. No es lo mismo una persona que hoy es especialista en ESI, que es una persona joven, a una persona que tal vez es docente, tiene 50 años y desde los años 90 viene buscando que se implemente la educación sexual integral. Entonces, digo, seguramente van a tener miradas distintas. Hay de hecho muchos debates alrededor de la necesidad de la actualización de la ESI. Pongo esto como un ejemplo general. Ahora bien, dato muy importante, si yo voy a entrevistar a personas, en el caso de, hay muchos trabajos que giran en torno a la violencia de género, si yo voy a entrevistar personas que son víctimas de violencia de género, son ahora o lo fueron en algún momento, es importante preguntarles si están dispuestos a dar su identidad, porque podemos hacer la entrevista igual y no hace falta que ustedes me digan quién es, con nombre y apellido, y sí los motivos por los cuales están entrevistando a esa persona, porque de alguna manera esa experiencia que ustedes quieren recabar les va a permitir hacer un análisis, una reflexión respecto del trabajo que están realizando. Por ejemplo, algunos han trabajado en torno a las leyes, si la aplicación de las leyes permite o no que disminuyan los casos. Bueno, ¿cuál es la interpretación de la persona que es víctima de violencia respecto de las leyes? ¿No? Ese es el impacto que buscamos en ese sentido. Entonces sí es importante que en ese caso puntual, que es una entrevista, tengamos en cuenta que la persona puede explayarse más, que puede dar más información, que tal vez no sirva a nuestro trabajo, pero estamos entrevistando a una persona a la que la temática que estamos investigando la atraviesa de otra manera. Entonces hay que ser muy pacientes al respecto. Recomiendo para eso, para las entrevistas se puede hacer de dos maneras, dos, tres maneras. Por teléfono, grabando la llamada, y en ese caso hay que avisar que la llamada va a ser grabada, haciéndolo vía Zoom, por ejemplo, vía Zoom, vía Meet o cualquier tipo de videollamada. Puede ser también a través de un formulario de Google donde le pidamos a la persona que se explaye y en ese caso no le vamos a pedir su nombre completo en los datos que van arriba. Y lo siguiente son las preguntas, ¿no? En el caso de las encuestas tenemos en general preguntas que son siempre cerradas, es decir, una pregunta y alternativas de respuestas, porque lo que estoy buscando es cuantificar qué es lo que la gente opina de determinada cuestión que estoy preguntando. Mientras que en la entrevista las preguntas van a ser más abiertas y siempre existe la posibilidad de repreguntar detrás de aquello que estoy preguntando. Valga la redundancia. Perdone, pero estoy haciendo un esfuerzo muy grande para intentar que esto sea lo más corto posible. Bien, voy a compartir pantalla para poder explicarles cómo, o digamos a partir de qué lugar en el mail lo tienen la opción para hacerlo. Bien, vamos acá, compartir pantalla. Bueno, yo acá estoy en mi mail, este es el mail de la escuela. Lo que tengo que hacer es ir a la sección de Drive, que yo igual ya lo abrí acá. Ah, no me deja. Bueno, un segundo. Voy a Drive. Y aquí voy a nuevo, despliego, algunos se despliegan más cortitos, pero voy directamente a formulario.
Importante en el formulario para que ustedes lo puedan guardar y después modificar, etc. Lo primero es ponerle nombre. En este caso, pueden poner directamente quinto A, TTI, Colegio Millaray. Esto va a permitir que ustedes lo encuentren rápido después en su carpeta de Drive. Y aquí dice la descripción del formulario. Esto es lo que va a aparecer que nosotros tomamos como introducción. Por ejemplo, acá podemos poner que la presente encuesta se realiza en el marco de un proyecto de investigación Acá ponemos también que la información es confidencial. Podemos poner también, bueno, la encuesta busca conocer la opinión de las y los jóvenes sobre ESI, por ejemplo, o sobre grooming, o sobre, etc. No hace falta que ahí demos mucha información, y es muy importante tampoco que no pongamos nuestra hipótesis ahí, porque en realidad eso condiciona la respuesta. Digo, la gente puede decir como, ah, bueno, le voy a hacer la gamba, ya soné como de 1000 años. Bueno, voy a contestar la encuesta de mi sobrino que está buscando analizar tal cosa. Entonces, capaz que las respuestas ya están direccionadas. No ponemos información que sea susceptible de condicionar las respuestas. Bueno, y esto es muy sencillo y por eso en realidad es una de las formas más fáciles de hacer este trabajo, porque en realidad nos da las opciones para el tipo de respuestas. Respuesta breve es cuando queremos que la gente escriba algo. Por ejemplo, en este caso vamos a pedirle que nos diga su edad. Entonces acá podemos poner respuesta breve, simplemente para que ponga los años, cuántos años tiene, los pone en números, en letras, como quiera, da igual. O en ese caso lo que podemos hacer es plantearle que nos diga una opción, porque capaz que no nos interesa saber específicamente si tiene 12, 15, 22, 35. Entonces hacemos grupos etarios. Entonces, las encuestas sobre las temáticas que estamos trabajando es preferible que las hagamos sobre una población de arriba de los 13 años, pero podríamos poner, por ejemplo, edad entre 13 y 18 años, de 19 a 25, y así para que la persona tenga posibilidades de elegir el rango etario. En general, cuando se hacen encuestas telefónicas, también te preguntan eso y te dicen, bueno, si usted tiene entre tal y tal edad, marque 1, y si no, marque 2, etc. Entonces, ahí tenemos como dos opciones de respuesta. En la primera parte lo que vamos a hacer entonces es preguntar la edad, mínimamente, preguntar si tiene estudios, y acá sí está bueno ponerlo de la opción múltiple porque resume y lo que nos permite es agrupar las respuestas. Entonces ponemos, podemos ser muy detallistas o podemos hacerlo muy general, pero pondríamos de mínima primario completo, primario incompleto, secundario completo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la persona tiene la opción, y esto, ¿qué es lo importante de esto? Que esto después se vuelca directamente en un Excel, las respuestas, no tiene que estar viendo una por una, o pasando la información de una a la otra. Entonces, resulta sumamente interesante ver cómo después, a partir de distintas fórmulas de Excel, uno puede agrupar estas respuestas y sacar otras conclusiones. Lo digo acá, uno de ustedes que hizo este trabajo, que es Pelliza, pudo hacer este análisis con las encuestas que ya tenía terminadas y armar gráficos de torta para mostrar cuál era el porcentaje de gente que había respondido de tal o cual manera. Bien, y así uno va completando. Estas son este tipo de preguntas. Lo que tiene interesante también es que se puede agregar, obviamente, imágenes. Por ejemplo, si estamos, no sé, queriendo analizar qué interpreta la gente respecto a una imagen, podemos agregar una imagen y pedirles que la vean y respondan una serie de opciones.
digo, se puede jugar bastante con este formulario. Aquí van a aparecer las respuestas, porque en este caso no lo terminé. En la medida que ustedes vayan teniendo gente que responde, van a encontrarlas. Yo tenía acá, intentar abrir este. Este es un formulario, esto es simplemente para poder mostrarles cómo está desarrollado, ¿no? Tiene solamente 4 respuestas porque era para unos estudiantes que se habían anotado para el concurso de ESI y que tenían que responder para ver quién ganaba. Entonces explicamos nosotros de qué se trataba, hicimos ahí una bajada. Bien, esas cosas no sé por qué se agregaron. Explicamos qué es lo que vamos a buscar con una imagen, ¿no? La educación sexual integral en la escuela, en Argentina. Y después empezamos a hacer preguntas. Primero porque queríamos saber qué cosas habían visto en la escuela, o sea, la opinión de los estudiantes sobre el abordaje de ESI en la escuela. Con esta opción que nosotros pusimos acá, la gente puede marcar, esto es casillas de verificación, puede marcar más de una. No hace falta que conteste sí o sí una, puede marcar más de una. Y después el resto sí eran preguntas más específicas. Bueno, en las respuestas, nosotros tenemos la información así, seleccionada, que es lo que fueron contestando. Por ejemplo, de las 4 personas, las 4 dijeron que habían visto prevención de embarazos no deseados cuando abordaron ESI, por ejemplo, y que también habían visto prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero solamente una dijo que habían visto temas relacionados a la identidad de género, ¿no? Entonces, eso a mí me permitiría hacer un análisis específico sobre qué cosas faltan abordar. Bueno, cuando van a las respuestas van a encontrar distintos gráficos que permiten ver el tipo de respuestas que se han dado, pero también lo puedo volcar directamente a un Excel. Y de esta manera, además de poder tener acá la información de en qué horarios respondieron, eso no es tan importante, en este caso nos servía porque necesitábamos saber quién era la primera persona que había respondido. Acá tenemos los nombres de las personas porque justamente teníamos que ver quién ganaba ese concurso y las respuestas. Esto lo podemos descargar en nuestra computadora y nos va a servir para adjuntar al final del trabajo todas las respuestas que se han dado, pero obviamente ustedes, si prestaron atención a sus clases de computación a lo largo de estos años, seguramente sabrán utilizar distintas fórmulas en Excel para poder sacar porcentajes, para agrupar la información que crean necesaria. Bueno, dejo de compartir pantalla. Espero que se haya entendido. Me olvidé de una cosa más, perdón. Voy a volver atrás porque es importante. Bien, cuando yo estoy armando mi formulario, la forma de compartirlo, ahí estoy. La forma de compartir, cuando termino, es poniendo directamente enviar. Y acá tenemos distintas opciones. Podemos enviarlo por mail, que prácticamente no lo hace nadie, o podemos ir a esto que es el enlace y abreviar el link, y este link directamente copiarlo. Entonces después lo puedo mandar por WhatsApp o lo puedo publicar en, no sé, en las redes sociales. Bueno, en Instagram no van a poder porque es bastante difícil que alguien vaya, salvo que pongan, que busquen el link en su bio, no lo van a encontrar. Pero lo pueden publicar en Facebook en el caso de que lo usen, y si no, simplemente por WhatsApp, o sea, lo mandan, lo distribuyen y juntan ahí un montón de respuestas. Algunas les van a servir y otras no, pero cuanto más gente abarcamos, más más rica es la información que tenemos, porque quiere decir que no está segmentado en un grupo muy específico, sino que hay un universo de gente mucho más grande que ha podido responder estas encuestas. Ahora sí dejo de compartir. Bueno, espero que se haya entendido. No tienen un límite específico para la realización de estas encuestas y entrevistas. Yo recién la semana que viene voy a subir la información de cómo debe estar presentado el trabajo final. Quien quiera que ya haya hecho las entrevistas, tenga la información, hayan analizado y puedan presentar el trabajo la semana que viene, ya estaríamos terminando el trabajo de investigación. Otros por ahí van a presentar más dificultades, digo, tenemos tiempo para hacerlo. Algunos quizás me lo entreguen y yo tenga alguna corrección para hacer y diga, bueno, profundizar un poquito más en esto, pero básicamente vamos a ir cerrando la materia.
en relación a la entrega del trabajo final que contenga todas estas partes que yo les dije. Y eso lo van a ver reflejado en la planilla de seguimiento sobre el trabajo final que yo les puse, donde está el marco teórico, las entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este video les sirva para hacer el trabajo final del taller de trabajo intelectual. Cualquier duda que tengan, si necesitan contactos de gente especialista en alguna temática o lo que sea, me avisan. Insisto con lo de Instagram, me parece que lo de Instagram está buenísimo para poder difundir, por ejemplo, los resultados de sus encuestas o para poder sacar conclusiones, pero no es una herramienta válida ni seria para un trabajo de investigación. Entonces les pido que las preguntas estaban en general muy bien, que eso lo vuelquen a un formulario o a una planilla o a cualquier otro formato que les permita que las cuestiones, digamos, las respuestas queden plasmadas y eso sea el material de trabajo y de estudio de ustedes para su proyecto de investigación. Ahora sí, listo, terminé. Si les gustó, suscríbanse a la mentira. Espero que tengan una linda semana. Les mando un beso gigante a todos y todas y cualquier duda me preguntan.